Dios les bendiga. Hoy 19 de agosto. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad y daré a conocer una palabra que con mucho temor y mucha reverencia anunciaré solo en la dirección del Espíritu Santo. Y en esta palabra estudiaba para anunciarla cuando te robaron los cables del internet y de CanTV en mi comunidad y me quedé sin internet. Y en estos días he estado meditando, orando en el Señor y yo he estado orando por muchos pastores, por muchos ministros que están en la palestra pública con reconocimiento nacional e internacional. Yo he estado orando porque el Señor abra los ojos del entendimiento, todos ellos puedan arrepentirse de toda obra perecedera, que el Señor pueda seguir tocándolo. Y en medio de esta oración yo levanté una oración con nombre y apellido de este pastor. Y pude ver en visión donde el Señor daba la espalda y no lo conocía. Yo con mucho temor lloré y le decía: Señor, como una persona con tantos años en el ministerio pueda ser ignorante de esto y poder tener el entendimiento que muchos caminan conociendo de memoria las Sagradas Escrituras, pero no viven de ella, no la practican, se han envanecido, se han corrompido, su corazón se ha endurecido porque no han visto y no han conocido la gloria de Dios. Y mucho temor por esto que yo vi. Otros que se meten a ayunar y a orar. El Señor aborrece y repugna el olor de sus oraciones. Y esto me conmovió mucho a temer más de Dios, a buscarle más y más de oración y rendirme solo al Señor eterno. Y viendo esto con mucho temor hablo y hablaré y no callaré, porque estamos peleando no por una gloria, por un protagonismo y un reconocimiento público y notorio en medio de la sociedad de Venezuela. Estamos peleando es por una salvación grande, por una redención en nuestra nación, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Estamos peleando es porque el Señor pueda redimir y sanar la tierra y traer al pueblo y a la iglesia a una santidad y a la manifestación de la gloria de Dios y podamos degustar de la presencia del eterno Dios. Y poderles decir hoy a todo aquel que me escucha, al pueblo que sigue este canal, que la vida en Cristo Jesús tiene un precio. La vida en la entrega, en morir cada día para vivir para Cristo es serio. Es una entrega total y cuando te dispones y solo en un entendimiento puedes comprender que en ese caminar puedes conocer la anchura, la altura, la profundidad y la longitud. En la verdad de Cristo no hay vuelta atrás. Ciertamente la vida en Cristo es seria. Es una entrega total y no es el evangelio que se vive hoy en la iglesia. No es la vida del cristiano hoy en las iglesias en distintas naciones y a nivel mundial. La vida que hoy vive el pueblo que dice creer en Dios no es la que practicaban los apóstoles, los profetas, y menos la verdad que relata dentro de las Sagradas Escrituras en los tiempos finales. Ciertamente Dios levantará a un pueblo a vestirse y puedo decir hoy que Dios es real. Dios es real. Y cuando tú te dispones, te determinas a seguir a Cristo, Dios toma tu cuerpo, Dios toma tu mente, tu boca, tu alma, tu corazón. Nada quedará fuera ni escapará de la mano poderosa del Señor.
Hoy en gran quebrantamiento en mi vida puedo decir que ya no soy yo, solo vivo para Cristo. Y ciertamente mi boca será abierta para decir todo lo que en la voluntad del eterno Dios quiera dar a conocer, a revelar y anunciar al pueblo de Venezuela, a la iglesia y a quien Dios me lleve a llevar el mensaje. Hoy estaré hablando primeramente en el versículo del libro de San Juan, en el capítulo 8, versículo 43, honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde nos dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje y por qué no podéis escuchar mi palabra? En base a este texto, pueda ver la iglesia o todo aquel que me escucha y poder discernir qué doctrina oye y qué palabra retiene dentro de la iglesia, en su corazón y en su mente. Y podernos ir en el libro de Isaías, capítulo 3 y capítulo 4. Estaremos hablando en el capítulo 3 del versículo 16 al 18 y nos dice: asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá su vergüenza. Y aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, la redencilla y las lunetas. Desde un entendimiento en la revelación del diseño eterno, ¿verdad?, podremos hablar en el simbolismo y en la representación en un lenguaje que la iglesia y el pueblo de Dios no conoce. Cuando nos dice que danzando y haciendo son con los pies, está hablando que tenían movimiento en sus acciones y sus hechos a un sonido fuera de la voluntad de Dios. Hacían acciones y hechos en un sonido, en un sonido como tímbalos que resuenan, es decir, sus acciones y sus hechos estaban fuera de la voluntad de Dios. Y la palabra nos dice: por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión. Quiere decir que el Señor en un tiempo determinado iba a quitar la autoridad humana dentro del pueblo y las que dicen ser hijas de Sión dentro de su pueblo, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Quiere decir que los dejará desnudo, los dejará en un estado vulnerable, donde una palabra de autoridad y poder no podrá custodiarlo ni podrá resguardarlo dentro de una bendición y una promesa eterna. En un entendimiento de los juicios contra las hijas de Sión en el tiempo presente, nos iremos por qué aconteció esto. Y en el versículo 25 y 26 del capítulo 3 de Isaías nos dice: tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Los varones, los sacerdotes dentro del pueblo de Dios, caerán por la espada de la boca de Dios y la fuerza en la guerra, en un enfrentamiento, y ese enfrentamiento ha sido con el Dios eterno. Esto es un cumplimiento presente dentro de la iglesia y del pueblo de Dios. En el versículo 26 nos dice: sus puertas se estremecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentarán en la tierra. Cuando nos dice sus puertas se entristecerán, está hablando sus puertas de la identidad de los hombres
y de las hijas como pueblo. Se entristecerán en una tristeza dentro del mundo que las conducirá a una muerte, como lo dice cuando nos dice que sus puertas se entristecieron. Es que la identidad de los varones y del pueblo de las hijas de Sión, su tristeza vendrá a ser como el versículo de 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10, y nos dice que la tristeza que procede del mundo produce muerte. ¿Por qué produce muerte? Porque ellas se enlutaron y ellas, sintiéndose desamparadas, se sentarán en la tierra, se sentarán en medio de los pueblos a ser inoperante con una oración infructuosa, sin saber qué hacer en medio de los pueblos, con una actitud inerte, sedentaria, sin tener una dirección y sin poder vivir dentro de la palabra del eterno Dios. Esta es la condición dentro de la iglesia en un presente, en un cumplimiento profético dentro de esta palabra en el capítulo 3 de Isaías y capítulo 4 versículo 1. Es necesario hacer esta pequeña explicación para un entendimiento, porque en el capítulo 4 versículo 1 las 7 mujeres tomaron esta decisión, y esta decisión es poder describir las iglesias hoy que operan en un nombre, llamando ese nombre cobertura espiritual, y poder decir que esta doctrina de cobertura espiritual que rodea a muchas iglesias, esta metodología, esta doctrina de error, es sacada de las profundidades de las tinieblas, sin el menor entendimiento profético que vive la iglesia hoy con ceguera espiritual, en medio de las naciones, en medio de las naciones que están siendo procesadas en un quebrantamiento, en juicio, porque la iglesia está inerte, está entristecida en muerte, sintiéndose desamparada en medio del pueblo, con oprobio y teniendo la mayor angustia, y un pueblo desfalleciendo por no tener el pan ni la vestidura en un diario vivir. Y poder leer el capítulo 4 versículo 1, y nos dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. Aquel tiempo es el tiempo de hoy, el tiempo presente. Las 7 mujeres, vamos a hablar de estas 7 mujeres, las 7 iglesias del Apocalipsis, y vamos a llamar el hombre es aquel sacerdote envanecido, trayendo una doctrina de error, con un nombre potentoso y reconocimiento nacional, internacional, en medio del pueblo que dice ser de Dios, en medio de las iglesias internacionalmente, mundialmente. Y nos dice: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. Ellas pondrán el pan para sostenerse, el pan para saciarse, y pondrán las vestiduras. En la palabra nos dice que solo el Señor pondrá las vestiduras blancas, que son las acciones justas de los santos. Pero si estas mujeres en su independencia pondrán el pan para sostenerse y se vestirán con acciones independientes, acciones fuera de la voluntad de Dios. Por eso es que más adelante vamos a ver en una de las iglesias que revela el Apocalipsis que están desnudas,
porque las acciones independientes, las acciones o la vestidura que representa las acciones independientes que se distinguen en rebelión, son acciones que están fuera de la voluntad de Dios. Es toda acción en la rebelión, en la independencia del hombre. Pero estas son mujeres, estas son iglesias que se conducirán en la rebelión de sus acciones independientes fuera de la voluntad de Dios. Imagínese tal rebelión y tal independencia que solo quieren es un nombre. Y veremos a continuación cómo se refleja lo que comen, lo que visten y el nombre que dicen llevar, cómo se refleja en las 7 iglesias del Apocalipsis. Quiero solo resaltar para un entendimiento, porque si vamos minuciosamente dentro de la palabra, tendremos mucho más, pero solo un entendimiento que nos lleva hoy la cobertura de hombre en medio de las iglesias y la paternidad doctrinal, para un entendimiento que estas dos cosas proceden de las profundidades de las tinieblas, y hoy un pueblo no puede vivir la gloria, la manifestación en los tiempos postreros, en los tiempos finales, y no viven el poder y la gloria que solo el eterno Dios promete para aquellos que le aman, aquellos que le buscan, confiando que solo Él es el Dios todopoderoso y es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y nos dice la palabra: nosotras comeremos de nuestro pan, de lo que ellos determinen, no lo que el hombre le ofrece, es lo que ellos deciden. Vestirán sus propias ropas, lo que le quedó en medio de su tristeza y su enlutamiento. Quiere decir que en medio de un luto nadie vive en un resplandor. Quiere decir que esas mismas ropas en su enlutar es la misma que siguen vistiendo. Solo quieren, hoy muchas iglesias en medio del pueblo y de la congregación hay de todo un poquito, de los que en su doctrina y en su metodología son muy reservados, son muy metódicos. Otros son en mucha libertad, siendo reunidas en un mismo lugar, en una misma iglesia, distintas doctrinas, distintos pensamientos, pero solo con la intención de buscar a Dios. Pero en medio de esa búsqueda son perversamente hundido en una doctrina de error. Y cuando vamos a las 7 iglesias del Apocalipsis, encontramos que allí el Señor nos describe la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Para poder entrar en la pequeña descripción dentro de las 7 iglesias del Apocalipsis, vamos a ir para la doctrina de Balaam y poder describir 2 versículos que nos llevan a Deuteronomio y al libro de Judá, y poder decir de esta manera qué nos dice y poder llevar un entendimiento que reprende y que abomina el Señor en medio de estas doctrinas. En el versículo de Deuteronomio capítulo 23, versículo 4 nos dice: por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor. Alquilaron, nos llevan a el pago o la retribución de un servicio o de un bien, a la satisfacción de aquel que paga, de aquel que ofrece. En el libro de Judá, versículo 11 nos dice: ay de ellos
porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. El error de esta doctrina es el lucro, el alquiler, el darse por un pago, por un ofrecimiento. Y el reproche y la condenación y la reprensión que el Señor hace en las iglesias de Pérgamo en medio de la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas es el ofrecimiento. La pequeña descripción que puedo hacer de la doctrina de Balaam es hablar de alquilarse, de lucrarse. Nos lleva a la práctica de la doctrina de la prosperidad. Aquellos que ofrendan, que pactan, que dan semilla, que dan dinero, riquezas, vienen solo por oír lo que quieren oír, solo por oír una bendición, una revelación conveniente a su pensamiento, a su conducta, al lucrarse. Ciertamente, la cobertura de hombre y la paternidad doctrinal ha hecho mucho daño. La doctrina de la prosperidad ha hecho mucho daño en medio del pueblo, aún de los que degustaron la presencia y el poder del Señor en otras épocas, en otra generación. Ciertamente muchas personas están dentro de estas iglesias en el presente y reconocen ciertamente, como lo dice las iglesias en el Apocalipsis, pero ciertamente el Señor saldrá al encuentro de todas estas dos doctrinas de error, haciéndose una distinción, y pueda hoy el pueblo con esta pequeña palabra, con esta pequeña descripción de lo que son las iglesias hoy. Ciertamente hay pueblo como pequeñas lucecitas, aún en un punto de apagarse, aún en un punto muy tenue en medio de las iglesias, aún apartados en sus casas, pero solo el Señor las encenderá, solo el Señor las hará brillar en la santidad, en la mansedumbre, en la consagración, para levantar un pueblo avivado que solo hable y practique la verdad eterna como hacedores de la palabra en los tiempos finales, avivando y provocando el derramamiento del Espíritu Santo a toda carne, para que podamos vivir la gloria postrera en un cumplimiento profético en este tiempo. Y nos dice que las iglesias, para empezar por la iglesia de Éfeso, nos dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Hoy, en la proliferación de que todos, solo por dar una cobertura y un nombre a muchas iglesias, pequeñas o grandes, y titulándose como apóstoles, ciertamente los que han tenido un trabajo arduo, un entendimiento y una paciencia, todos aquellos que han pasado por esto, nos dicen que han sido entrenados, instruidos solo por la presencia en el Espíritu Santo, solo han sido formados en la dirección del Espíritu de Dios, y solo en este proceso pueden distinguir los mentirosos que se dicen ser llamados apóstoles en medio de la iglesia de hoy, pero aún en la fidelidad para con Dios, ellos están allí adentro en esa iglesia, pero el Señor los distingue y les dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero el Señor demanda volver al primer amor, aún viendo toda la mentira dentro del sacerdocio, dentro de las iglesias, solo en un arrepentimiento. Pero la palabra nos sigue diciendo en el versículo 6: pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas. Para todos aquellos sacerdotes y pastores
ministros mentirosos, solo con un nombre de hombre. Los nicolaitas podemos decir que son aquellos que practican una conducta de distinción, siendo hombres y grupos de hombres que dominan a un pueblo, haciendo al pueblo seguidores inútiles y cobardes. Y en la astucia y en la elocuencia seducen las almas de los seguidores de Cristo. Estos nicolaitas han trascendido en el tiempo con sus prácticas de liderazgo, y aún en medio de este tiempo solo el eterno Dios los distingue y puede dar la revelación a un pueblo cómo distinguir por el fruto en sus pensamientos y en su boca quiénes son los que practican las obras de los nicolaitas. Todos aquellos pastores y sacerdotes que ostentan en soberbia, en arrogancia, en altanería su liderazgo dentro de las iglesias. Son distintivos solo aquellos que doblan rodilla y pueden oír la voz del Espíritu Santo para poder seguir siendo luz en medio de las tinieblas. Y nos dice en el mensaje de Esmirna, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Cuando nos habla de ser judío, nos está hablando en la preeminencia de ser los que llevan el sacerdocio, el pastorado, el liderazgo dentro de las iglesias. Los que blasfeman hablando cosas que no conocen, sandeces, cosas que no tienen provecho en una vida espiritual en medio de la iglesia. Pero el Señor viene a hablarle a los pueblos que tienen, o las personas dentro del pueblo de estas iglesias que tienen un entendimiento, que han sido procesados en medio de la tribulación, que aún en medio de la escasez, pero su riqueza viene en lo espiritual, en la palabra, en el tesoro que ellos guardan en el corazón, en medio de estos sacerdocios que por boca blasfeman el nombre del Señor eterno, siendo ellos distinguidos como sinagoga de Satanás. Y el Señor le dice en esta palabra: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Quiere decir, son hechos presos para que seáis probados y tendréis tribulación. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Seas tú en un entendimiento que solo el que te vivifica es el que es eterno. Solo el que te puede dar vida es por la palabra y la revelación en la presencia del eterno Dios desde tu corazón. Seas tú guardando la salvación tan grande que solo el eterno promete a los que son fieles. No llevándote por un almatismo y entregando parte de tu alma y de tu corazón a todos estos que dicen ser judíos, escogidos y sacerdotes en el nombre de Cristo. Aquellos que son falsos apóstoles mentirosos en medio de las iglesias. En el mensaje de Pérgamo nos dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Nos lleva a las 7 mujeres que decían: comeremos de nuestro pan. Aquellas iglesias
que en medio de la doctrina de lucrarse y de alquilar una palabra para retener y hacer comer a aquellos hambrientos y sedientos por oír una palabra de cambio en su vida, en oír una palabra como pronóstico en lo espiritual, pero llevando a un pueblo a cometer fornicación y reteniendo la doctrina de Nicolaita, reteniendo una conducción por alguien preeminente en medio de la iglesia, que domina, que ellos sosyuga por una palabra elocuente, por una conducta que se hace ver con autoridad y mayor dominio en medio de la iglesia. Nos dice que el Señor aborrece esta doctrina. La iglesia hoy ha perdido el temor al Señor y ha puesto los ojos en el hombre, ha puesto los ojos en aquello que quiere ver, que desea, como valentía, como autoridad, como protagonismo, como siendo borregos para ser dirigidos en grupo, en masa, en pueblo, y perdiendo una dirección. Pero el Señor llama en el mensaje de Pérgamo: por tanto, arrepiéntete, pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ello con la espada de mi boca. Ciertamente el Señor, en un momento presente, Dios pasará lista a las filas de valientes y de hombres y mujeres que se determinen y se dispongan a ser instrumento útil para esta batalla en medio de la iglesia. Ciertamente la ira de Dios empezará por casa y por todos aquellos que se dicen ser judíos, que se dicen ser sacerdotes, apóstoles, que se dicen ser hombres de Dios en medio de la iglesia. Ciertamente la batalla será con la espada de la boca del eterno Dios para con sus vidas. Sea todo aquel que está como lucecita muy tenue, a punto de desfallecer en medio de todas estas iglesias, que hay un gemir y un clamor, porque sienten que angustia, entenebrecimiento, horror en sus corazones en medio de este tiempo en Venezuela y en distintas iglesias y naciones, porque sienten que ha menguado la palabra viva en medio de las iglesias. Yo les digo hoy que solo en el clamor desde tu corazón seas tú apercibiéndote en este tiempo y puedas tú retener la salvación tan grande solo en Cristo Jesús, porque Dios saldrá al encuentro. Dios, en la paciencia de tu espera, en la fidelidad, en esa palabra que guardas, en el entendimiento, en el arduo trabajo desde rodilla, levantando manos y un clamor permanente, constante en tu diario vivir, en ese caminar con Cristo Jesús, solo desde ese punto podrás ser resguardado, porque el Señor es fiel para aquellos que le aman. El Señor acampa alrededor de los que le temen y el Señor va a custodiar tu vida en un poder por la sangre de Jesucristo. Solo mantén la palabra, el entendimiento, la paciencia, porque Dios saldrá al encuentro en medio de las tinieblas, dentro de la iglesia, dentro de los que dicen ser de Dios, pero son sinagogas de Satanás. Solo en un entendimiento claro en qué vives, en qué comes y de qué te vistes espiritualmente en medio de tu iglesia, seas tú reteniendo la promesa y pidiendo la dirección del Espíritu Santo para estar en pies en los de repente del eterno Dios en Venezuela y en las naciones de la tierra. Solo comenzar nuevamente en el mensaje de las 7 mujeres y hablar en el mensaje de Tiatira nos dice: yo conozco tus obras, tu amor y tu fe. Nos dice, el Señor conoce el entendimiento, conoce aquel que guarda la palabra, conoce la certeza en lo invisible, conoce el servicio y la paciencia de aquellos que esperan las obras postreras,
y reconociendo que el tiempo poderoso postrero será mayor que el primero. Pero el Señor viene en el versículo 20 y nos dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En medio de muchas iglesias, en medio del pastorado, detrás de muchos pastorados hay una mujer que se levanta con profecía a seducir a la congregación y lleva a comer a un pueblo cosas sacrificadas. Mujeres que ostentan la autoridad, la elocuencia, pero con tal arrogancia. Y el Señor promete en esta lectura que en un tiempo en que ellos, por la dureza de su corazón, no se arrepentirán de su fornicación. Y el Señor arrojará a muchos pastores, apóstoles y ministros dentro de la iglesia en cama, en tribulación, con cáncer, con enfermedades terminales, con muertes de repente, por no quererse arrepentir del entendimiento que han dado a comer al pueblo y a muchas iglesias. Y muchos serán heridos de muerte. Todas estas iglesias sabrán que solo el eterno Dios es el que escudriña la mente y el corazón y dará el pago por las obras que ellos han levantado en medio de estas iglesias. Solo un pueblo que pueda entender que solo en el temor del Señor pueda ser salvado, solo de rodilla en la presencia del Eterno, provocando la presencia del eterno Dios en tu vida, porque ciertamente el Señor conoce la doctrina de las profundidades de Satanás que se practican hoy en las iglesias y en el pueblo. Dios viene a reunir un pueblo temeroso, un pueblo hambriento y sediento solo por la palabra viva, por la palabra de vida eterna, por un pueblo que el Señor saciará como fuente de agua viva, un pueblo sediento que está desfalleciendo en medio de la iglesia. Muchos pastores pretenden mantener su doctrina de error, pretenden mantener el dominio, la autoridad y el poder en medio de un pueblo, de una iglesia. Pero viene el tiempo en que el Señor se va a reír de cada uno de ellos. En el mensaje de Sardis nos va a responder el nombre de los que dicen ser, como lo refleja en el versículo del capítulo 4 de Isaías, versículo 1, y nos dice: escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de un hombre que respira hoy, pero espiritualmente las iglesias y el pueblo de ese nombre, de esa cobertura, están muertos espiritualmente. La palabra nos dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído, guárdalo y arrepiéntete. Tú has recibido una palabra de vida eterna y has oído que hay uno que está sentado en el trono eterno, que es el dueño de la vida, y es el único que puede custodiarte, guardarte en la hora de sus juicios. Seas tú temeroso y puedas tú limpiar tus vestiduras sin mancha, sin rastro de que estás enlutado en muerte, para que solo tus vestiduras por la palabra eterna puedan resplandecer en la obediencia, en la humillación, solo buscando al eterno Dios. En el mensaje de Filadelfia nos dice: yo conozco tus obras y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Solo el Señor conoce la identidad de muchos y de todos los que están dentro de la iglesia. Y cuando el Señor pone la identidad de hijos, aún en una tribulación, aún en una ignorancia de una palabra, una revelación, nadie podrá quitar la identidad que solo el Señor pone como hijo. Solo estés tú vigilando que solo ese nombre eterno en tu vida y en tu corazón pueda, en esa conducta fiel de tu vida, pueda mantener ese nombre
esa identidad en la eternidad en el reino de los cielos. Y tu nombre no sea borrado en el libro de la vida. Nos dice en el versículo 9, nos dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Dios, en un cumplimiento profético, ciertamente pondrá en el sacerdocio a velar por un pueblo solo al sacerdocio nombrado y escogido por su mano poderosa. Aquellos sacerdotes, apóstoles que han sido escogidos por mano y dedo de hombre serán quitados. Dios va a restaurar el sacerdocio y va a poner a los santos a regir, a gobernar, a instruir, a reunir y agrupar nuevamente al pueblo de Dios en obediencia, en sumisión, en humillación. Solo un pueblo que se determine y se disponga a vivir en la santidad y en la consagración dentro y fuera de la iglesia para avivar a las naciones y poner las naciones debajo de los pies del eterno Dios para que tenga un cumplimiento profético, y solo va a ser por el dedo de Jehová, restaurando el sacerdocio en medio de la iglesia, en medio del pueblo de Dios. El sacerdocio y el pastorado que pueda velar por su iglesia y por el redil del eterno Dios. Es un pastorado en la sumisión y en la consagración, teniendo el entendimiento, ha muerto para ser vivificado solo por la palabra y la obediencia al eterno Dios. Dios va a restaurar el pastorado y el sacerdocio en medio de la iglesia, sea el pastorado y el sacerdocio que hoy administra en medio de las iglesias, sean en el temor y en el arrepentimiento, porque el Señor viene a ejecutar su mano poderosa. Primeramente en Venezuela, porque es primicia entre las naciones para un avivamiento y el derramar del Espíritu Santo en todas las naciones de la tierra. Pero el Señor viene y el Señor hará que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que solo el eterno Dios ama y escoge primero que los hombres. Y en la última iglesia, en el mensaje de la Odisea, nos dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando vamos a desnudo, nos vamos a las 7 mujeres y dicen que se vestirán de su ropa. ¿Sabes tú qué palabra y qué cobertura te viste? Cuando el Señor dice que creyendo tú que eres rico y que no tienes ninguna necesidad, ante los ojos del eterno Dios estás desnudo. Solo ante los ojos de Dios eres ciego, desventurado y desnudo. El Señor les dice a esta iglesia: yo te aconsejo que de mí compres. El Señor les aconseja que solo de Él compren oro refinado en fuego. Quiere decir una palabra de sabiduría refinada por el fuego de su Espíritu Santo, para que seas rico en el reino de los cielos, con vestiduras blancas para vestirte. Quiere decir una vestidura con acciones justas dentro de la voluntad de Dios. Nadie podrá entrar sin vestirse con acciones justas delante de la presencia del eterno Dios. Nadie podrá ofrecer el servicio sin tener una acción justa dentro de la voluntad del eterno Dios. Dios distingue, Dios va a desechar, Dios reprende y castiga a todos aquellos desobedientes. Dios tiene celo de su obra. Dios hará una obra perfecta en Venezuela y en cada nación, en un tiempo profético. Solo la diligencia de un pueblo y de una iglesia que se perciba en el tiempo que estamos viviendo. Yo le quiero hablar hoy a Colombia, una nación pervertida, una nación con mucha violencia. Haya un pueblo,
haya una mujer, hombres valientes en la búsqueda, en la profundidad del Espíritu, en la presencia del eterno Dios, que se levante por su nación. Habrá un pueblo que se levante muriendo al yo y muriendo todo lo terrenal, perecedero, para vivir en Cristo y ponerse en la brecha por la nación. ¿Puede alguien en cada nación de la tierra ponerse en la brecha por cada nación? ¿Habrá alguien en la valentía para arrebatar lo que el Señor tiene en el reino de los cielos para este tiempo en que estamos viviendo en cada nación? ¿Habrá alguien que pueda escuchar la reprensión y sentir el celo del Señor en su presencia por cada nación? Ciertamente hay tanta concupiscencia, hay tantas cosas que la iglesia puede estar viviendo hoy, desfalleciendo, fuera de un entendimiento, sin tener la mínima sospecha en el entendimiento de que sus ojos han sido cegados, de que han adulterado y sus almas han sido seducidas, su caminar ha sido inconstante, su corazón ha sido habituado a la codicia y han dejado el caminar recto por una palabra revelada de oración en la búsqueda del eterno Dios. Han sido seducidos por la concupiscencia de su carne en la disolución de sus obras perecederas, oyendo falsos profetas, apóstoles, reverendos, sacerdotes que no tienen la sabiduría ni el temor al Señor. Tanta disolución en medio de la iglesia, tanta oración infructuosa en medio de la iglesia, tanto sacrificio de necio en medio de la iglesia. Seas tú apercibiéndote en este tiempo para que tú puedas distinguir qué oyes y qué retienes en medio de la iglesia hoy. ¿Qué oprobios? ¿Con qué espada peleas? ¿Quiénes te mienten? ¿Quiénes te hacen escuchar blasfemia? ¿Quiénes son los apóstoles? ¿Quiénes son los mentirosos en medio de la iglesia? Ciertamente la cobertura de hombre ni la paternidad doctrinal podrá salvar tu alma. Nada de cobertura de hombre ni paternidad doctrinal podrá salvar tu alma. Solo revestidos en Cristo Jesús en un nombre eterno para el tiempo en que estamos viviendo. Solo puedo llevarle esta pequeña enseñanza a todo aquel que quiere escuchar, que pueda dejar que solo esta palabra redarguya y puedas tú llevar esta revelación en oración para que solo la dirección del Espíritu Santo te pueda llevar a la presencia del eterno Dios en un arrepentimiento, en una disposición, en arrepentimiento, y solo el eterno Dios pueda redarguir dentro de tu corazón, de tu mente y de tu alma. Solo el Señor. Oh Padre, yo te doy las gracias por tu palabra. He aquí que todas las cosas, Señor, que has revelado, oh Padre de la gloria, yo la traigo, Señor Padre de la gloria, para este pueblo. Seas tú redarguyendo, Padre de la gloria, en el corazón de aquel que oye y que escuchas. Seas tú, Señor Padre de la gloria, solo en la obra del Espíritu Santo puedas convencer a un pueblo que fallece, que mengua, Padre de la gloria. Señor, en tanta tiniebla, seas tú, Señor, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio en medio de esta nación de Venezuela, en medio de los que escuchan en otras naciones, Señor Padre de la gloria. Seas tú, Señor Padre de la gloria, dando a conocer, Padre de la gloria, tu mensaje, Señor, trayendo luz dentro de este anuncio, de esta palabra, Padre de la gloria, y el ay de tu advertencia pueda ser escuchado por ministros y pastores, Señor, y puedan proceder a un arrepentimiento, Señor Padre de la gloria. Vive Jehová, que solo tú eres el santo, el digno y el sublime, Señor. Solo tú cumplirás, Señor, tu palabra, Señor, profética,
profética en medio de los tiempos. Solo el que vive, Señor, Padre de la gloria, Señor, el que está sentado en el trono de la gloria, Señor, donde nace el relámpago, el estruendo, Señor, Padre, donde nace la voz de trueno, Señor, donde moran los 7 espíritus. Solo tú, el que vive y reina, Señor, por los siglos de los siglos. Solo infundes el temor, Padre de la gloria, en el corazón del hombre. Solo tú, Padre de la gloria, que usas el quebrantamiento, Señor, conmoviendo los cielos y la tierra, Padre de la gloria, para que todo hombre en el pecado y en la oscuridad de las tinieblas, sin entendimiento, puedan temblar, puedan buscar y refugiarse. Solo tú, que garantizas la vida eterna. Solo tú, el alto y el sublime, Señor, en medio de este tiempo, avives, despiertes, Señor, al pueblo que está, Señor, en medio de la iglesia, porque tu ira ciertamente empezará por casa. Vive Jehová, que mi alma te alaba. Vive Jehová, Señor, aún, Señor, aquel hombre que pretende levantarse, Señor, Padre de la gloria, yo lo bendigo en el nombre poderoso de Jesús. A ti toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos, Señor. A ti toda alabanza, toda exaltación, porque vive Jehová, que para siempre es tu misericordia.